Kamisaki kun hamasiptasa. Hichuruha yatekañaniwa uyuanakata. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a aprender sobre los animales. Callantañani. Como ya habíamos indicado, el día de hoy vamos a aprender sobre los animales. Hichurus dietekañaniwa uyuanakata. Animales se dice uywa o animal se dice uywa. Plural uyuanaka. Ahora, de la misma forma como hemos visto en alimentos, tenemos animales que han sido introducidos recién con la colonia, por tanto, no tienen nombre, es decir, simplemente utilizamos el nombre en castellano un poco fonetizado o lo que es el aymara. Ahora tenemos animales domésticos, también hay animales silvestres. En la lista pueden ver ustedes algunos animales. Ahora, los que no mencionemos y quisieran saber, igual de la misma forma, dejen aquí abajo en comentarios. Con gusto vamos a responder. Tenemos el conejo que se llama huancu. Huancu. Ya, ahora hay diferentes variedades, diferentes colores. Entonces, colocamos por delante el adjetivo. Ahí lo que es el ratón se dice achacu. Achacu. El lagarto, que sería el jararanco. Jararanco. El armadillo, ¿no? Se llama el kirki o quirquincho también dice, ¿no? Kirki o quirquincho. Puma, que es el chulo. Uturuncu, el tigre. Uturuncu, tigre. Caira, que sería la rana. ¿Sí? Jampatu es el sapo, ¿ya? Cusillo, que es el mono. Por ejemplo, hablando del cusillo, hay danzas como, por ejemplo, la quena quena, y baila el cosillo, y el cosillo es el bufón, el que hace, baila de una forma en la cual hace reír a la gente, ¿no? Cosillo es el bufón. Huaca, hemos dicho que es la vaca, ahora queremos decir el toro, ¿no? Entonces, orco significa macho, ¿ya? Orco huaca, entonces va a ser toro, ¿no? Cuchi o huirajocha se le denomina al chancho. Ahora en la imagen tenemos otros más, por ejemplo, el pato se dice pili, pili, pato. Tenemos el gallo que se dice canca, gallo canca. El perrito se dice anu, ¿ya? Anu. Ya sabemos vaca, huaca, cuchi y huija. Ahora al caballo, caquelo, caquelo, caballo. El pisi, que es el gato. Huaypa, que es la gallina, ¿no? Tenemos lo que es el pollito, chiuchi, tenemos lo que es el burro, talacayo, ¿ya? Aquí falta, por ejemplo, lo que es ahora, carwa, que es la llama, y otros animales más. Recuerden, aquí abajo en comentarios pueden escribir lo que o el animal que quisieran saber en el idioma aymara. Bien, eso ha sido la lección de hoy. Como siempre, les invito a que ustedes puedan practicar y sobre todo aprenderse cada uno de estos animales. Más adelante ya vamos a ir conjugando con los animales. Bien, nos vemos en la siguiente lección. Hikisen kama.